Y bueno, habían visto los términos de inflamación en encéfalo y en meninges, ¿no? En la médula espinal también. Ahora veremos el término para designar que hay necrosis en el tejido nervioso. Este término se conoce como malasia. Malasia viene de blando porque justamente las áreas de necrosis en el sistema nervioso central se aprecian como reblandecidas. Si uno las toca, se sienten muy friables. Ujú. Y en este caso, pues es esta lesión aquí que tiene incluso un cambio de color a café y rodeado por algunas áreas como de hemorragia, podrían ser. Si ven, son rojo oscuras, de bordes difusos y al centro es blanco. Ujú. Les digo, si nosotros tocáramos esta lesión, notaríamos cómo su consistencia ha sido mucho más blanda. Ajá. Y bueno, sí, son áreas reblandecidas del sistema nervioso asociadas a necrosis y la necrosis que ocurre, que ya habían visto también en sistema nervioso central, es licuefactiva por el alto contenido de lípidos, ujú, por la mielina. Eh, mm, entonces, siempre que hablen de necrosis en sistema nervioso central, será una necrosis licuefactiva. Ujú. Y bueno, la necrosis, además, bueno, de forma generalizada, les decimos áreas de malasia, ujú, pero cuando queremos determinar el sitio que esté afectado, podemos usar diferentes términos. Por ejemplo, para médula espinal usamos mielomalacia. Ujú. Si se trata de la sustancia blanca exclusivamente en la médula espinal, decimos que es una leucomielomalacia. Si afecta solamente a la sustancia gris en la médula espinal, poliomielomalacia. Ujú. Si afecta a las dos, entonces mielomalacia. Si macroscópicamente no sabemos a cuál de las dos está afectando, entonces mielomalacia. En cuanto al encéfalo, pues tenemos encefalomalacia cuando afecta a tanto sustancia gris como blanca, pero cuando solamente afecta a sustancia blanca es leuco de blanco, ¿no? Encefalomalacia. Y sustancia gris, polioencefalomalacia. Ujú. Cuando está afectada tanto el encéfalo como la médula espinal, entonces hablamos de una encefalomielomalacia. ¿Ok? ¿Copiaron estos términos? Ay, está muy alto. Sí, bien. Ok. Bueno, igual tienen la presentación, perdón. Em, bueno, otra de las cosas importantes es, si recuerdan de patología general, cómo se repara el sistema nervioso central, no es por acumulación de tejido conectivo fibroso como en otros tejidos, ¿no? No hay esa capacidad en el sistema nervioso de que se forme una cicatriz convencional, sino que hay esas áreas de malasia, después de tiempo, son sustituidas por células de la microglía. Y entonces hablamos de una gliosis, em, que lo veremos más adelante, antes de que pasemos a esto. Entonces, la satelitosis es un término básicamente microscópico que se refiere a la acumulación de células de la microglía. Si recuerdan, se encargan de la fagocitosis en el sistema nervioso central, o también puede ser de la acumulación de oligodendrocitos, que a veces puede ser difícil distinguir estos dos de la microglía de los oligodendrocitos, alrededor de un soma neuronal muerto. Ujú. Vean cómo aquí al centro se ve lo que era una neurona, ya no tiene núcleo, ¿no? Cariolisis, y rodeada de, bueno, alrededor de esta hay numerosas células de abundante núcleo, poco citoplasma, que son hipercromáticas y muy pequeñas, que podrían ser las células de la microglía o los oligodendrocitos mismos rodeando esta, ¿no? Se puede observar en procesos infecciosos, tóxicos o metabólicos. Es un hallazgo muy, muy general. Ujú. Am, Principalmente se ve aquí, pero pues también acá vemos un poco de satelitosis.
rodeando las células. Ujú. Y la gliosis, como les decía, el sistema nervioso se repara por gliosis y tenemos que esta es la proliferación, pero de células que pueden ser también de la macroglia. En ese caso la conocemos como astrogliosis. em, y en el cerebro o la médula espinal como respuesta a un daño. En estas fotomicrografías vean como, bueno, el término gliosis es más general para cualquier célula de la glía, tanto macro como micro, pero astrogliosis se especifica más hacia los astrocitos, ¿no? Y en este corte histológico del sistema nervioso, vean cómo estas células sí son diferentes. Son células de abundante citoplasma eosinofílico, núcleo redondo, excéntrico, y estas dos, ¿no? Esta es otra, y estas podrían corresponder a astrocitos. Ujú. Y gliosis, como les digo, puede ser cuando de forma pues veamos incremento en este número de células de la micro o la macroglía. Y en este caso, pues parece que corresponden más a células de la microglía, ujú, que son pues aún más chiquitas que los posibles astrocitos y de núcleo muy grande, pigmótico, poco citoplasma. Ujú. Otro término, o bueno, otra lesión importante que debemos ver es la desmielinización. Esto es la pérdida de la mielina, ¿no? Destrucción de la vaina de mielina, pero existen dos tipos. La primaria, en donde no hay daño axonal, sino que es por otras causas, ¿no? Y la secundaria, donde francamente hubo un daño axonal, en donde no sea un traumatismo, algo así directamente que haya ocasionado la desmielinización. Y las causas de la desmielinización primaria pueden ser variadas, ¿no? Tenemos esta tableta. Pueden ser, bueno, propias de la formación de la producción de mielina, en donde llega a haber un defecto en esta formación y no se forma de forma adecuada, ¿no? Valga la redundancia. Y también puede ser porque hay algo que impide la síntesis o el mantenimiento de la mielina. Y en este caso puede ser de causa infecciosa, nutricional o tóxica, ¿no? En el caso de la infecciosa, bueno, tenemos algunos ejemplos. Acá nos dan el virus de la hepatitis del ratón. En el caso de nutricional, la deficiencia de algunas vitaminas como B12, em, o bueno, en general problemas de malnutrición. Y tóxicos, por ejemplo, la intoxicación por cianuro. También otra de las causas de desmielinización primaria puede ser la pérdida de mielina, consecuencia de un edema citotóxico. Ujú. Otra causa puede ser la destrucción de la mielina por metabolitos que son similares a detergentes. Aquí nos ponen como el ejemplo a la lisolectina, que es un metabolito de la fosfolipasa 2 que se encuentra en el sistema nervioso central de forma normal y puede destruir la mielina, ¿no? Otro ejemplo o bueno, otra causa que puede ser por desmielinización primaria es destrucción inmunomediada de la mielina, ¿no? Ya sea por células citotóxicas, por algunos agentes infecciosos, como en la enfermedad de Marek en aves, que es de gran importancia, y esas pueden ser algunas de las causas por las que haya desmielinización secundaria. Ujú. Digo primaria. Y secundaria es cuando hay un trauma directo hacia el axón, ¿no? Un nervio periférico o algo por el estilo, ¿ok? Mm, Tenemos otro término que se llama degeneración valeriana. Este es un proceso en el cual hay lesión axonal y desmielinización. Ujú. Otra cosa importante,
Para distinguir que sí haya desmielinización, perdón, es la presencia, pues bueno, de la desmielinización como tal, que son estos espacios claros que se forman en el sistema nervioso central, como aquí. Ajá. Pero debe de estar acompañado además de algunas otras características como células Gitter que nos pueden indicar que están consumiendo esta mielina. Y bueno, hay hacer tinciones especiales como azul fast blue, ¿no? Azul rápido, nos pueden indicar que sí hay desmielinización, porque a veces en sistema nervioso central, cuando avanzan los cambios postmortem muy rápido, podemos encontrar espacios claros rodeando las vainas de mielina, pero, o los axones más bien, pero en este caso son artefactos asociados a los cambios autolíticos. Ujú. Entonces, no siempre que veamos espacios claros significa que hay desmielinización. Ahí, bueno, ahora sí, la degeneración valeriana. Además, bueno, hay una lesión axonal y desmielinización. ¿Mm? Cuando es bueno, una conexión normal, ¿no? En que tenemos una neurona, su axón y este rodeado por vainas de mielina. Entre ellas, pues encontramos a los nódulos de Ranvier, ¿no? Internodo, que no tienen mielina. Cuando existe una lesión a este nivel en el axón, pues habrá tanto necrosis axonal, el axón se retrae, se vuelve hipereosinofílico y además se pierde la mielina, ¿no? Entonces, aquí hablamos de degeneración valeriana. Cuando esto ocurre distal respecto al sitio de la lesión, entonces se conoce como una degeneración valeriana anterograda. Ujú. Y microscópicamente, ¿qué es lo que vemos? Bueno, esta es la fotomicrografía de un corte histológico del nervio ciático, me parece que en humano, o bueno, no estoy completamente segura, pero nos marcan las características de una degeneración valeriana, ¿no? En esta parte vemos este nervio ciático, pues aparentemente normal. Vean cómo las fibras bueno, los axones están homogéneos, sinofílicos, y bueno, no hay, o sea, se encuentran muy cercano a lo normal. Pero en esta parte, en la periferia, vean cómo se forman estas vacuolas, que es la pérdida de mielina, y aparte, dentro de ellas, aquí está muy lejos para verlo, ¿no? Pero el axón estaría contraído o retraído más bien, hipereosinofílico, y eso correspondería a degeneración valeriana. Estas áreas que vemos por acá como hipercelulares, pues nos marcan que corresponden a células inflamatorias. Ujú. En este caso sí es de un perro, en el cual vemos como el nervio periférico se encuentran estos espacios claros, ajá, que son en donde estarían ocupados por la mielina. Y, por ejemplo, este material hipereosinofílico podría ser un axón contraído y que está degenerado. Entonces tenemos desmielinización, degeneración del axón y esto es una degeneración valeriana. Em, esta es una tinción especial, es una tricrómica de Masón, en donde lo que vemos rojo sería la mielina intacta. Vean cómo estos sitios en donde veíamos estos espacios claros en un corte histológico teñido con hematoxicilina y eosina se ven como blancos, ¿no? En realidad es porque la mielina se ha perdido. Ujú. Es del mismo caso, solo que le hicieron la tricrómica de Masón para evidenciar esta pérdida de la mielina, que como les digo, em, en rojo vemos las fibras de colágeno, esto es un nervio periférico, y en azul les dije sí, y en rojo vemos la mielina. Ujú. Esto que señalan las flechas son restos necróticos o células inflamatorias que están infiltrando la vaina de mielina, probablemente pues fagocitando los restos que hayan quedado. Y bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Mm, ujú.
No, ya. Ok. Bueno, pasamos a los trastornos del desarrollo, en donde el primero que vamos a ver será cráneo bífido. Ujú. Se conoce como cráneo bífido. Ay, perdón. Se conoce como cráneo bífido al defecto en el cierre de la línea media dorsal, ¿no? En el cráneo, y en el cual, pues como no se cierra completamente. Perdón. ¿Qué son los astrocitos gemistocíticos? Ahorita al final cambio de presentación y les pongo una imagen de estos, pero pues son astrocitos que tienen la función de fagocitar. Y bueno, en los casos de desmielinización fagocitan la mielina y eso nos indica que pues en realidad hay una desmielinización verdadera. Son pues células de citoplasma abundante o sinofílico y ahorita les pongo una foto. Ujú. Y bueno, entonces en cuanto al cráneo bífido, es como les decía, el defecto del cierre de la línea media en el dorso del cráneo, ¿no? En donde pues este defecto del desarrollo permite que el tejido de, bueno, las meninges o el tejido cerebral puedan salir y se forma un saco que se le denomina cele. Este saco estará recubierto por piel. Ujú. Cuando solo protruyen las meninges, se le conoce como meningocele. Ujú. Meningo de meninges y cele de saco. Cuando protruye también, además de las meninges, el encéfalo se conoce como meningoencefalocele. Y en el meningoencefalocele, pues es poco común, pero puede presentarse de forma hereditaria, ¿no? En becerros, en potros, en cerdos y en gatos es donde se ha reportado con mayor frecuencia. Y también se ha relacionado o asociado al tratamiento con antibióticos teratogénicos. Bueno, este es un antimicótico, ¿no? Con glicifulvina durante la primera semana de gestación. Entonces, siempre tengan cuidado con los medicamentos que administren a las hembras gestantes, principalmente en el primer tercio de gestación, que son más susceptibles a eh, desarrollar estas anomalías. Y en el caso, bueno, congénitas, digo, teratogénicas, ¿no? En el caso del meningoencefalocele igual, lo que vemos es que está recubierto por la piel, pero bueno, veríamos que al hacer un corte transversal de esto, ajá, veríamos que no solo protruyen las meninges, sino también el encéfalo, que puede ser una porción bueno, me refiero a que no tiene que estar todo el encéfalo fuera, sino que puede ser solo una porción de este. Ujú. Y entonces aquí bueno, en esta fotografía lo que hicieron fue un corte transversal en donde vean cómo este saco o este cele está recubierto por piel y de aquí pues hubo un defecto en el cierre de la parte dorsal de la línea media del cráneo y vean cómo protruye no solo las meninges probablemente, pero también parte del encéfalo. Y acá pues queda un poco de encéfalo pues un poco lastimado, también como presionado, ¿no? Y bueno, en el caso de hidranencefalia es cuando hay ausencia, o bueno, no hay más bien, algún hemisferio cerebral que puede ser parcial o totalmente de estos. Y en su lugar, pues quedará líquido cefalorraquídeo, que estarán en sacos como, bueno, del aracnoides, recubiertos por las leptomeninges, ¿no? Que es principalmente el aracnoides. Y bueno, en su interior de estos sacos tendrán líquido cefalorraquídeo. Se presenta, aunque es poco frecuente, también se presenta con mayor frecuencia en becerros
en caso de infecciones virales o deficiencia de cobre. Em, y a diferencia de la hidrocefalia, en esta la acumulación de líquido cefalorraquídeo se da en el canal ependimario. Y esta acumulación de líquido cefalorraquídeo, bueno, puede ser tanto interna como externa, ¿no? Dentro del canal o fuera, perdón, fuera del canal. Ujú. Y muchas veces, bueno, en estos casos se asocia a una, podría ser alguna lesión que esté obstruyendo este flujo de líquido cefalorraquídeo. Recuerdan, por ejemplo, en la hidronefrosis, ¿no? Que hay una obstrucción en la salida de la orina. En este caso, muchas veces se trata también de algo similar en el que protruye el flujo de líquido cefalorraquídeo, alguna lesión, podría ser un tumor, ¿no? Y entonces se acumula y se dilatan los ventrículos laterales principalmente. Y ese es el caso de una hidrocefalia interna, ¿no? Donde se acumula el líquido en el sistema ventricular, generando la dilatación de los mismos, ¿no? Y cuando es externa, pues este líquido cefalorraquídeo se acumula entre, pues, el espacio aracnoideo, ¿no? Cuando retiramos la bóveda craneana, cuando vamos a sacar encéfalo, que vieron en sus clases, en sus prácticas, ven que está la dura madre, debajo de esta estaría acumulado el líquido cefalorraquídeo hacia la aracnoides, que está más pegada al encéfalo, y lo que causaría sería una, pues una compresión externa a interna, ¿no? Del encéfalo. Ujú. Y bueno, esto es también bastante problemático porque puede incrementar la presión intracraneana y causar signos nerviosos importantes. Em, Otra cosa que les iba a decir. mm, bueno, sí, es que ahorita me acuerdo. Una raza predispuesta también, no sé si está por acá. No. A este tipo de problemas, o en la que yo lo he visto con mayor frecuencia, es en los bulldog inglés, en la hidrocefalia externa, que son estas razas braquicefálicas que siempre tienen, pues, bastantes problemas, ¿no? En esta fotografía macroscópica vemos los senos frontales, em, bueno, las conchas de la cavidad nasal, ajá, el encéfalo, y por acá el cerebelo, el tallo, el puente. Y vean cómo aquí sería el nivel de los, ¿cómo se llaman? Los ventrículos laterales, en donde están dilatados. Y bueno, ahorita se perdió el líquido, pero al hacer el corte, seguro estarían ocupados por abundante líquido, pues, translúcido, viscoso, ujú, que sería el líquido cefalorraquídeo. Otra de las alteraciones congénitas importantes y con gran frecuencia es la hipoplasia cerebelar. Esta puede ocurrir bueno, varias especies, ¿no? Y generalmente, en el caso de medicina veterinaria, se asocia a infecciones virales, diarrea viral bovina, en el caso de bovinos, distemper canino en perros, fiebre porcina clásica en cerdos y parvovirus felino pues en los gatos. Este es un encéfalo de gato y vean la comparación de un gato sano a un gato normal. Aquí tengan cuidado porque siempre creo que cuando les ponen estas comparaciones de fotos, piensan que este es el anormal, ¿no? Pero no, en realidad, vean cómo el cerebelo ocupa, pues, o corresponde más o menos a la tercera parte de lo que sería el cerebro. En conjunto, esto es un encéfalo. Ujú. Y, y vean cómo en la imagen de arriba, el cerebelo es muy, muy pequeño, ¿no? Está en hipoplásico, ujú, y ocupa, pues, ni una décima parte del cerebro, ¿no?
para que lo tomen a consideración. También en esta imagen, a veces creen que se cortó. Sí, podría ser. A veces cometemos errores, pero no, bueno, al hacer los cortes del cerebro, difícilmente nos vamos a llevar solamente el cerebelo. Y otra cosa que les puede decir también que no fue efecto de corte, es que tenemos el puente aquí y en realidad, pues, hay tejido, que aquí podría ser un poco del vermis cerebeloso, pero no hay como que un corte hecho para que no existiera el cerebelo. Pero sí, aquí podría ser que, esto sería el permis, pero es muy, muy pequeño. Aquí la hipoplasia es más marcada, cerebela. Ujú. Entonces, recuerden que, esta imagen es la anormal, la hipoplasia cerebela. Otro término es la miela, Dianita, ujú, la hipoplasia cerebelar por panleucopenia sería ujú. solamente en los que se están desarrollando o neonatos o en qué etapa. Sí, perdón. Sí, cuando existe infección, de la madre, los productos pueden, o bueno, los fetos pueden, puede favorecer la hipoplasia cerebelar en el caso de todas las infecciones virales. No es como que ya un gato adulto se infecte y pueda desarrollar, o al menos eso yo es lo que tenía entendido, ¿no? Pero, sí, más que nada es como, que la madre se infecte, durante la gestación y, los gatitos, los cachorros, los becerros nazcan con un, cerebelo mucho más pequeño. Ujú. Y como bien lo mencionaste, es Panleucopenia felina, que es un parvovirus, que afecta a los felinos. Panleucopenia es el nombre de la enfermedad. Gracias, Ale. Ujú, Gracias, Dianita. ujú. Y en el caso de, siringomiela, que es importante aquí no confundir con la hidromiela, pero vamos a ver, es la formación de un, pues, en la médula de cavidades que contienen líquido, en la médula espinal. Ujú. Estas cavidades pueden estar, bueno, no se generarán desde el canal ependimario, pero sí pueden llegar a comunicar. Reciben otro nombre, pero ustedes no lo, bueno, no lo requieren ahora, sino siringomiela solamente. Pero recuerden que no debería de estar afectando al canal ependimario. Si lo afecta, recibe otro nombre, pero se origina desde externo al canal ependimario. Es poco frecuente y se presenta con mayor frecuencia en los Weimaraner, la raza de perritos que son como grises. Y bueno, contienen líquido y sería líquido cefalorraquídeo. Ujú. Y la hidromielia, ahora sí, es pues la dilatación del canal ependimario, que sí pueden llegar a confundirse con la anterior, pero la diferencia aquí es el origen. La hidromilia se origina desde el canal ependimario, es focal, y hace que se dilate mm, en donde se va a acumular el líquido cefalorraquídeo. Microscópicamente, pues la siringomielia no veríamos ependimocitos, pues recubriendo la cavidad interna de esto, ajá, de este SL, pero en este caso sí. Ujú. Espina bífida. Y en este caso, pues es un defecto, esto es una espina bífida oculta, en donde hay un defecto en el cierre del tubo neural y se caracteriza por un incompleto desarrollo del arco vertebral. Esto genera que la médula espinal quede pues desprotegida y se ha reportado en terneros, potros, razas braquicefálicas como el bulldog inglés y en algunas razas de gatos como en la raza Manx. Eh, en el caso de la espina bífida, esta puede haber complicaciones en las cuales las meninges protruyen o tanto las meninges como la médula espinal protruyen.
¿no? Y bueno, vean, esta es una espina normal, bueno, una espina, un ay, ¿cómo se denomina? No sé si alguien me puede ayudar. Un, pues los cuerpos vertebrales normales, la columna vertebral normal, ujú, en donde, bueno, y en una espina bífida oculta es en la que no estaría protruyendo, ¿no? Pero vean cómo hay un defecto en la continuidad de estos y cuando hay bueno, una debilidad y protruye las meninges, entonces esta espina bífida se convierte o se complica con un meningocele. Y cuando protruye además la médula espinal, pues se llama meningoencefalo. No, mielomeningocele. ¿Ok? Y en el caso, ok, en una espina bífida oculta, vean cómo no hay como una comunicación externa. Este es un corte postmortem, ¿no? Después ya la necropsia, pero no hay comunicación, pero sí la espina se aprecia alterada, ¿no? Bífida. Y en este caso sí hay un mielomeningocele, ¿no? Como el que veíamos en la última foto. Ya no lo vemos in situ, pero esto lo han extraído y vean cómo la espina, bueno, además de estar bífida, al final, en la parte más distal, este tejido correspondía a la médula junto con las meninges que protruía del canal medular. Y bueno, esto es lo que estaríamos viendo el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Bueno, les voy a buscar la foto del las células. Me preguntan por las células Gitter. Los astrocitos gemistocíticos. Como creí que había hablado de las células Gitter, creí que me hablaban de esos. Bueno, entonces me confundí cuando me preguntaron sobre los astrocitos gemistocíticos. Perdón, olvídenlo, pero los astrocitos gemistocíticos en realidad son unos astrocitos que se convierten o son reactivos y están, pues desarrollan procesos citoplasmáticos y se vuelven más activos, ¿no? En su funcionamiento. Microscópicamente sí se parecen mucho a las células Gitter, pero las células Gitter son en realidad los macrófagos. Creí que como había hablado de esos, me confundí y entonces les estaba describiendo las otras. Pero los astrocitos gemistocíticos, bueno, algunas de las diferencias es que estos tienen, además de que su citoplasma es abundante, eosinofílico y el núcleo de cara abierta, tienen proyecciones citoplasmáticas que son mucho más evidentes si hacemos una inmunohistoquímica para proteína ácido gleal fibrilar y vemos con mejor claridad sus procesos citoplasmáticos. Y en cuanto a las células Gitter, que les voy a enseñar una foto. En cuanto a las células Gitter, estas son en realidad macrófagos especializados en el sistema nervioso central que van a estar fagocitan agentes externos, mielina, y su citoplasma es igual abundante, pero estos no tienen proyecciones citoplasmáticas. En este caso, algunos los vemos binucleados, ¿no? Pero bueno, esas son como sus características. El núcleo, pues, puede ser más hipercromático en las células Gitter y
pero a veces pueden parecerse mucho. No siempre vemos a los astrocitos con las proyecciones. También por la ubicación cerca del sitio de inflamación nos puede indicar algo. Ujú. Y no sé si hay alguna otra duda. Ujú. En desmielinización, principalmente las células Gitter, pero sí también pueden estar los astrocitos. em, Ujú. No hay de qué. Bueno, pues si no hay más dudas,